Amigas, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lavada de platos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast 297 sobre la elección del magistrado Carlos Camargo. Saludo a mis invitadas, a mis invitados. Andrés Páramo, ¿cómo estás? Ya 297 episodios, ya estamos cumpliendo, Juan. Tú cuando volviste de España y dije, ¿ustedes qué habían hecho en todo este tiempo? Ya vamos, ya 3 episodios más y llegamos al 300. Yo me quejé porque iban despacio, ¿no? Sí, como buen gerente. Lo siento mucho. Hablando de gerentes, quiero mandar un saludo muy especial al gerente dueño del restaurante El Barrio, que hizo un experimento con nosotros. Los oyentes podrían decir que casi siempre hace un experimento con nosotros de cosas que no están en la carta, pero es que hoy sí se dio garra, ¿no? Nos pasó un plato tras otro. Casi no podemos grabar de tanta tartar comida. De carne, uno de tomates secos, otro de no sé qué. A mí me gustó mucho el postre. El postre está montadito. Impresionante. Sí. Con un pan, unas uvas confitadas, frambuesa, queso brie y crema. ¿Y esa prueba que te confesó es para una carta futura o para qué es? No, él me dijo que tenía un evento y que nosotros éramos sus conejillos sus engordados conejillos de indias. ¿Nunca vieron como MasterChef o esos programas y dijeron como, uy, yo quiero ser la persona que prueba todos los platos? Total. Yo me sentí hoy así. Y como... él esperaba como, bueno, el emplatado cómo está, ¿sí? Como tipo MasterChef también. Exacto, pero nosotros no somos los Rausch, sí, nosotros solo... Gracias infinitas a nuestro cuidador alimenticio Iván del Barrio, aquí en La Soledad. Por favor, vengan y prueben su carta. Saludos, sigo saludando. María Paula Martínez, ¿cómo estás? Bueno, buenas, muy bien, feliz porque en pocos días salimos para la ciudad de Medellín. Es la segunda vez que Presunto visita Medellín, hace un podcast en vivo. Anoten estas 2 fechas, nos vamos a ver el sábado y el domingo en el marco de la fiesta del libro y la cultura. El primer encuentro es a las 3:30 de la tarde, es un podcast en vivo, ahí nos van a ver a Juan, a Páramo y a mí. 6:30 de la tarde. Perdón. Fantástico, da igual, mejor, así la gente cae en cuenta que es 6:30 de la tarde. Y el domingo es a las 3:30, ahora sí. Ahí vamos a hacer una conversación de los conceptos, de la manera en la que nosotros craneamos este podcast y las razones por las que la hacemos. Entonces, muy bienvenidos, la entrada es libre. Entonces, caigan. Estos 2 encuentros tienen lugar en la Casa de Imaginación de Confama, allí en el Jardín Botánico. Bueno, y continúo saludando porque hoy tenemos una invitada que ya ha estado en el podcast y que yo no sé por qué no la invitamos más a menudo, sobre todo cuando se tratan de estos asuntos de política y de estructura del Estado. Laura Bonilla, bienvenida, subdirectora de Pares, que es una fundación que investiga, pero que también está en una mutación y a veces hace de medio de comunicación. Laura, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Juan, muchas gracias, ¿no? Yo feliz y ojalá me inviten más a menudo, sobre todo cuando Iván tenga estos experimentos, ¿no? Una persona muy feliz experimentando. ¿Te gusta ser parte de las cenas de Presunto? Me encanta, las cenas de Presunto son fabulosas, del tartare, espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Va a tocar ponerle como comida y podcast, como micrófono y dieta y micrófono, una cosa así. Así es. Carlos Camargo, exdefensor del pueblo, fue escogido esta tarde por la plenaria del Senado como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Camargo fue elegido con 62 de 103 votos posibles. Su elección generó una crisis ministerial. ¿Por qué razón, María Camila Roa? Malu, porque el gobierno y su partido, su bancada, invirtieron todos sus esfuerzos políticos, su estrategia, llamadas, reuniones y promesas de alianzas para que quedara elegida María Patricia Balanta, y hoy Carlos Camargo la derrotó con una ventaja de 21 votos, 62 votos logró el exdefensor. El miércoles 3 de septiembre de la semana pasada, con 62 votos, fue elegido en el Congreso de la República el magistrado Carlos Camargo, exdefensor del pueblo. Y a pesar de que es una noticia que parece que en esta semana pues ya hubiera transcurrido, terminado, nos pareció importante por todas las implicaciones que ha significado, por lo que implica para la comprensión de la estructura del Estado, de esta reforma a la justicia que se dice que debe ocurrir, y porque, bueno, pone a prueba un poco la coalición de gobierno y varias discusiones sobre clientelismo y sobre la manera como se opera el poder en este país. Yo quisiera empezar preguntándoles por el preámbulo, por la antesala,
por lo que se dijo, por lo que se investigó, por lo que se alcanzó a advertir respecto a esta elección. ¿Cómo se informó ese preámbulo? Voy a empezar con nuestra invitada, si les parece bien. Laura, no sé si ustedes desde la Fundación, desde Pares, que están en esta forma activa de empezar a hacer un poco notas de prensa, de hacer cubrimiento, de no solamente entregar sus informes muy investigados y toda esta estructura de información que le entregan al país, a la opinión pública y a la prensa, sino que ustedes también están haciendo un portal mucho más activo. No sé si hicieron alguna nota, no sé si anticiparon lo que se venía en juego. Ustedes, por supuesto, tienen muy claro quién es este ex defensor del pueblo. ¿Cómo fue tu percepción de lo que ocurrió en términos de cubrimiento de los medios en el preámbulo? Pues mira, hasta una semana antes de las elecciones, nosotros todavía pensábamos que Balanta podía tener cierta posibilidad. Digamos, podía dar sorpresas, que dependía mucho de cómo se movieran las distintas bancadas de gobierno, pero también pensábamos que muchos sectores pues, proclamados independientes iban a poner su cuotica de arena hacia la independencia o, digamos, hacia una persona con una excelentísima hoja de vida en la Corte Constitucional. Entonces fallamos en el pronóstico y lo otro que hicimos fue una serie de perfiles, ¿no? Y pues esos perfiles, si uno hubiera pensado mal, uno diría, esto hubiera pasado. O sea, definitivamente ganaba Camargo por muchas razones, pero sobre todo porque ya estaba cantadísima la ruptura del presidente Petro y, digamos, el fracaso de Armando Benedetti manejando el Congreso de la República, pues que era la tarea que tenía y que se supone que tenía que cumplir. No funcionó. El Congreso termina haciendo uso de dos herramientas que le habían funcionado primero a la derecha hace mucho tiempo, que fue la herramienta de la noticia falsa, del cubrimiento falso. Entonces lograron elevar a Balanta no de una magistrada con una gran hoja de vida, sino prácticamente a títere del presidente Gustavo Petro. Llegaron a decir cosas en varios medios como que esto iba a significar, yo me acuerdo la mesa de trabajo en Blue fue durísima con ella, que esto iba a significar la caída del Estado de Derecho en Colombia si ella llegaba a ganar. También. Si llega la doctora Balanta, arman Aurelio una mayoría que sería de 6-3. Para efectos prácticos, pues una mayoría contundente para todo lo que viene en la Corte Constitucional. Calificada, mayoritaria, etcétera, etcétera. Sí, claro, hay que... Y pues generaron un ambiente tal que realmente pues hiperpolarizó una elección que ya estaba polarizada. Una pregunta, Laura, y aprovechando que mencionas, antes de entrar en este asunto, digamos, de la herramienta de la mentira, que yo creo que es un asunto en el que vamos a tener que detenernos más de una vez, cómo se construyó, quiénes fueron responsables, pero antes de eso me interesa mucho esa idea de que ustedes o hubo perfiles antes, previos, y que Balanta pues tiene como esta carrera, y yo siento que en todo esto se ha oscurecido un poco su perfil. ¿Quién es esta servidora en la rama judicial de carrera, de apellido Balanta, mujer, afrocolombiana? ¿Qué nos faltó saber sobre ella por fuera del relato de que era pues la que venía a destruir el Estado de Derecho como Germán Vargas Lleras quiso que creyéramos? No, pues es que es una jurista con una carrera, digamos, sumamente importante y además es una académica y ha escrito y ha estado, digamos, dando clases, etcétera. Recuerdo mucho que después de la elección, justamente, esto debió pasar antes de la elección, la W Radio la entrevista y pues termina todo el mundo diciendo, no, pues que es esta calidad de jurista de la que nos perdimos en la Corte Constitucional por elegir a Carlos Camargo, que es como la vieja confiable del clientelismo. Claro. Y digamos, ¿cuál fue el problema ahí? Además que ella y su imagen también tenía mucho de dónde cogerse, ¿no? Y en estas narrativas que estamos ya acostumbrándonos a ver muchísimo, donde la gente o afro, o diversa, o que puede tener opiniones más liberales, ni siquiera automáticamente está siendo tachada o de izquierda o de wokista, o poniéndola, digamos, en una situación que no se hubiera puesto ella misma por sus propios méritos. Creo que a ella le pasó eso y pues es realmente triste, ¿no? Porque además pues la cantidad de cosas que tiene que pasar una mujer afro en Colombia, jurista, etcétera, en la rama judicial para llegar donde ella llegó, pues es muchísimo. Ya, muy bien. Bueno, empieza Laura ahí duro con estos bulos y con esta participación de unos ciertos sectores políticos en detrimento de la calidad de la información, ¿no? Yo creo que lo que mejor le podía pasar a los ciudadanos era saber quién era realmente esta servidora judicial de apellido Balanta, y yo creo que eso poco ocurrió. Andrés Páramo, ¿cómo viste ese preámbulo? Bueno, yo vi el preámbulo dividido como en dos. A mí me parece que unos medios, pues la mayoría de medios se encargó más o menos como de registrar qué era lo que iba a pasar, ¿no? Como
casi que me parece que copiando los comunicados de prensa de la rama judicial de Colombia, ¿no? Como de la Corte Suprema de Justicia, que ya está la lista de aspirantes, ¿no? La Corte Suprema de Justicia iba sacando unos comunicados y los medios de comunicación iban replicándolos. Entonces, primero fue como la gran lista, ¿no? Como de los aspirantes, luego como los seleccionados, los primeros seleccionados, que es una camada un poco más corta de los que se presentaron, y luego sí ya finalmente la terna, ¿no? Eso es un proceso como de unos 3 meses, ¿no? Sí, es un proceso largo, pero eso se va anunciando como tal fecha, ya tendría que votar el Senado, entonces ahora estamos en esto. Esa es sorprendente, me parece, pues porque yo creo que con este proceso queda un poco más o menos claro que aquí en Colombia las cosas importantes importan es cuando de repente algún líder político, algún líder de opinión empieza a nombrarlas por su nombre. Aquí nos pintaron un escenario apocalíptico de la democracia, eso hay que decirlo, apocalíptico, si se elegía a un candidato. El otro, que ya veremos quién es, pues era el escenario plenamente democrático, lo cual es absurdo, digamos. Pero bueno, me parece poco que la envergadura que tiene un cargo como magistrado de la Corte Constitucional es muy grande en este país, además. Este país como que es importante que exista una corte de ese poder y de ese tamaño, porque la Corte Constitucional ha dado pasos impresionantes en la construcción del Estado Social de Derecho en Colombia. Si hablamos de aborto, de eutanasia, dosis personal, solo estoy mencionando 3. ¿Cuántas sentencias habrá sacado la Corte desde que fue creada? Sentencias de constitucionalidad, de debates grandes, ¿no? De debates además partidos, en decisiones de 4 contra 5, que le ponen además como un freno a leyes que son injustas o leyes que son inconstitucionales. Bueno, la Corte fue la que frenó la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Ya que estamos hablando de reelecciones, esa, por ejemplo. Y un montón de cosas así. Me parece que unos medios sí se pusieron las pilas y empezaron a decir, a ver, lo que está pasando aquí es grave, en este preámbulo, sobre todo por un candidato que es el señor ex defensor del pueblo, Carlos Camargo, que tiene un prontuario de clientelismo gigantesco en la Corte Suprema de Justicia, que, vaya sorpresa, terminó ternándolo cuando él nombró a familiares de magistrados y amigos de magistrados en la defensoría de la que él era parte, sin mencionar su trabajo como defensor del pueblo. O sea, una investigación previa existió, sí hubo un anuncio, la discusión es qué tan suficiente fue, qué medios participaron de la difusión de esa advertencia de clientelismo y quiénes participaron más bien de la otra narrativa que Laura ponía de presente, que es la narrativa de la destrucción de la democracia si se llegaba a elegir a alguien distinto a Camargo. María Paula, te escuchamos. Yo ahí puedo sumar una nota de agosto, tiene unas 3 semanas, en la que hacían un esquema de esos nombramientos y de esos familiares. Dice la nota que 9 de los 22 magistrados están relacionados gracias a cargos dados en primera línea familiar, es decir, hijos, hermanos, con Camargo. Y hacen como un gráfico donde uno puede ver esto fácilmente, quiénes son los magistrados, qué puesto es el que les da. Y me parece que pues eso era abonar el terreno para una discusión un poco más equilibrada. Entonces sí, bueno, ahí están primos, parientes en tercer grado, esposos, hijos, bueno, todas las marcas, que además es una nota de estos 26 de los nombramientos directivos que ha hecho Camargo, tienen cuotas en partidos que lo eligieron. Claro. Y es una nota que arrancó en agosto, estoy viendo una nota de La Silla Vacía, y que ahorita en la actualidad fue como retomada para ver cómo es que Camargo va a agradecer por eso. Es decir, como tratar de plantear el escenario futuro con su elección, que ya sabemos que, bueno, hay mucha tensión ahorita en la post, que ya llegaremos ahí, pero pues por ahora quería dejar ese ejemplo. Sí, me gusta mucho que vengas y cites esa nota que yo creo que fue central y clave de La Silla Vacía, que yo creo que aquí tenemos muchos escuchas detractores de este medio de comunicación en particular, pero yo creo que es importante poner de presente que La Silla hizo ese trabajo de advertencia y de investigación de cuál era el entramado clientelar que Camargo había construido desde la Defensoría del Pueblo, y es una nota que habrá tenido la difusión que habrá tenido, no suficiente evidentemente para advertir a la opinión pública, pero que existió y que yo creo que tiene que reconocerse. Sí, impresionante. Yo creo que pues
Fue un trabajo incisivo, fue un trabajo muy bien hecho, fue un trabajo muy bien documentado y ellos por supuesto salieron a cobrarla cuando quedó elegido Camargo. A mí hay un pedazo de la nota que se llama Miedo a Petro, avala clientelismo de Camargo y lo envía a la Corte Constitucional. Gran titular. Porque eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? Como ese miedo que nos trató de implantar desde Cambio Radical Germán Vargas Lleras en sus poderosísimas columnas del Tiempo. Ya llegaremos allí. Ya llegaremos allí diciendo mentiras. Sí. Implantó un relato mentiroso de desinformación pura de que Balanta era la candidata del petrismo cuando no lo es. Y yo entiendo pues como que haya un temor de un desbalance en la Corte sabiendo que Héctor Carvajal y Vladimir Fernández, dos magistrados elegidos, son cercanos al presidente Petro. Claro. Pero es que eso no se puede hacer con mentiras. Uno no puede decir que Balanta, esta señora, que como le dijo Julio, después, ¿no? Cuando no la eligieron, que solo ha estudiado y ejercido pues como trabajos en la justicia. De carrera, funcionaria de carrera. Digan que es petrista. Entonces la silla vacía dice, de la oposición, varios medios y grupos empresariales obviaron los conflictos de interés de Camargo en 2 instancias separadas. Tienen toda la razón. En la Corte, donde lo ternaron, y en el Senado, donde también se negaron impedimentos a 5 senadores. Exactamente, eso también fue parte de... Pero a mí me queda como un sinsabor adicional de todo esto y es que en este caso yo siento que aunque la opinión pública hubiera estado bien informada, volcada y todo, no importaba. O sea, el Senado se iba a comportar como se comporta el Senado y los pesos y contrapesos que tiene hoy en día con el gobierno se iban a comportar de la misma manera y finalmente, pues, ¿quién puede ganar? El que más clientela ponga. Incluso, pues, el fenómeno de Balanta ahí avalada por el gobierno, pues, porque al final de cuentas fue como la profecía autocumplida, digamos, tanto se dijo que era la candidata del gobierno, que el gobierno dijo, bueno, pues sí, vamos a meterle toda la ficha que gane ella, pero es súper complicado, porque finalmente el que no les dé coima, o el que no les dé contratos, o el que no les dé garantías de nombrar familiares, etcétera, pues nunca va a ganar, por muy preparado que sea, por muy buena opinión pública que tenga. Sí, sí. Y la profecía autocumplida también se da en el titular. La nota que yo estoy leyendo, a diferencia de la de Páramo, que también es de La Silla, se titula así: Balanta embolata la elección de Camargo a la Corte Constitucional. Ya, cuando hubo como que La Silla estaba haciéndole eco a su propia investigación. Pero... No, porque se pensaba que Camargo era terna de uno y Balanta resultó empezando a popularizarse. Me gusta a mí la dicotomía que plantea en términos de carrera profesional El País de España. En una nota de Santiago Torrado dice: todo apunta a un voto finish entre Camargo, que renunció a su cargo como defensor del pueblo antes de cumplir su periodo, y Balanta, una mujer afrodescendiente con una larga trayectoria en la rama judicial. Es que no se puede decir más de Balanta. Impresionante. Claro. Entremos ahí, aprovechando esa nota que citas del País, a la elección misma. Yo, viendo las imágenes, viendo el cubrimiento, me dio escalofrío ver que la urna la estaba cuidando J.P. Hernández. Dios pero al margen de eso, también hubo una narrativa que me interesó. Al margen de ese acto democrático. Sí, al margen de ese... Con un palo ahí de ese espectáculo, exacto. Me interesó mucho también que en ese cubrimiento puntual del día de la elección, ¿no? El día de la votación propiamente, que hubo tanta concentración, apareció esta información acerca de cómo los encargados de las mesas directivas del Senado habían sacado a los ministros, a los lobistas, ¿no? Apareció como este relato como de, esta sí fue una elección en la que se controló ese espacio de votación. Laura, ¿tú cómo viste ese momento de la elección propiamente? A mí honestamente me dio mucha vergüenza ajena, además porque era ver eso, Efraín Cepeda, ¿no? Creyéndose a Jesucristo en el templo, sacando a los impíos y a los comerciantes a rejo literalmente, y porque no es común. O sea, lo común es que en este tipo de elecciones estén los ministros y los lobistas y todo ese sistema político en la sombra que hace parte de nuestra Colombia, rondando por un lado y para el otro. Entonces, finalmente lo hicieron porque podían hacerlo y la prueba es que pues, Efraín Cepeda lo maneja de esa manera. Pero mira, yo creo que detrás de todo esto, de verdad, hay un gran fracaso, una gran cara del fracaso, si se quiere, del gobierno, y se llama Armando Benedetti. O sea, si alguien hizo mal lo que se suponía que sí sabía hacer, que era manejar ese sistema en la sombra, fue Armando Benedetti. Andrés, ¿tú cómo viste ese día de la elección?
Blue Radio, hoy jueves 4 de septiembre, les acompaña como siempre Slobodan Wilches y la noticia más importante se origina en el Congreso de la República, en lo que se considera como una aplastante derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro. El Senado, como decimos, eligió al exdefensor del pueblo Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, obtuvo 62 votos contra 41 de la jurista María Patricia Balanta, quien tenía la maquinaria del gobierno nacional. Finalmente no hubo voto finish como se esperaba, aunque sí hubo polémica por los impedimentos de los dos congresistas de Cambio Radical y también del partido AICO, que al final pudieron votar. Todo se resume en una victoria para la oposición en medio de las críticas y los ataques del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra en Japón, calificando de fascistas a quienes votaron por Camargo y pidiendo cambios en su coalición de gobierno en el Senado de la República, coalición que reconoció al final la paliza recibida ayer, como decimos, en la plenaria del Senado. Mateo Piñera. Yo siento que con toda la preparación que había de parte como del periodismo responsable y de parte de las manifestaciones mentirosas de muchos líderes de opinión, es que ahí yo sí quiero entrar en la disyuntiva que se planteaba, que de verdad era como, seamos realistas y miremos quiénes son los candidatos. Y a partir de ahí se elaboraban unos relatos, ¿no? Este señor defensor del pueblo, esta señora no sé qué. Y el relato apocalíptico. Yo el día de la votación lo que sí vi fue pues un poco lo normal, como como esa especie como de pantomima medio cirquesca que en últimas tiene unos resultados que es la democracia colombiana, ¿no? Como, o sea, yo creo que eso es como una imagen que los colombianos tenemos bastante presente y recurrentemente, el Congreso, ¿no? Y entonces, y el Congreso que no le paramos tantas bolas de repente, un día sí es muy importante, entonces arriba rating, y tiene todas estas como, ¿cómo se dice eso? Digamos, como tiene como todas estas espectacularidades para la cámara. No, es melodramático. Ese Gritan, melodrama. Que la votación, que no, se abrazan, aplauden, levantan carteles, ¿no? Uno, decimos, a veces no entiende porque los micrófonos solo están en una mesa y entonces uno es en la televisión como, el sonido, por favor. Vicky interpreta luego todos los silencios del Congreso. Sí, no, es fantástica, pero tiene una cosa muy performática que he visto desde la distancia, que es lo que uno puede, genera muchas preguntas y también mucho morbo. Sí, y del Congreso también me parece que es importante, es que, ay Dios mío, cómo yo me pongo de nostálgico a veces, pero yo sí extraño de verdad cuando los candidatos a la Corte Constitucional hacían discursos, ¿no? Como hacían discursos sobre el derecho y se presentaban a un proceso. El páramo abogado. Sí, exacto. Claro, cuando yo estudiaba derecho eso era muy emocionante, pero lo que dijo Camargo: en este recinto sagrado de la democracia se ha dado un proceso transparente y ejemplar. Ese proceso de elección fue vivido con altura. No es emocionante. El espectador en su editorial le responde a eso. Dice, ya sea por falta de introspección, por simple retórica o por carencia de criterio, el nuevo togado tendría que agudizar mucho de su visión de la realidad si va a estar a la altura de lo que los colombianos esperan del Tribunal Constitucional. Ya, le tiró ahí duro el espectador le dio una cachetada de una como... Claro. Lo que tú dijiste al principio, el magistrado. Sí. Magistrado. Los discursos no son lo suyo, ¿no? O sea, este es el discurso, este es el personaje que todos o muchos de nosotros tenemos en un sticker que dice salió mal. Claro, porque pues en rendición de cuentas al aire paró para repetir lo que ya había dicho cuando pues no era una emisión que pudiera ser editada ni reprogramada. Sus inundaciones en Chocó y Caucasia. La Defensoría estuvo ahí impulsando en compañía la campaña. No, salió mal. Está bueno. No, pero ¿cómo es? Defensor, estamos en vivo y en directo. Por favor, si podemos continuar con la rendición. No. Muchas gracias. Hay una cosa informativa que apareció un poco en esa discusión de la elección propiamente de ese día de la votación, y fue como, digamos, esta intervención, participación creciente del gobierno, pero sobre todo como de el propio presidente tuiteando diciendo fascista el que no vote por Balanta.
y un poco se trató de contar esa narrativa de que eso fastidió a ciertos partidos, a ciertas mesas. Esto no es una narrativa nueva. No sé si hay algo sobre ese primer momento de la elección y esa intervención del tuit del presidente que les haya interesado en el cubrimiento, si es simplemente una trampa divulgativa. Eso por supuesto es imposible de medir, de saber, porque no hemos escuchado declaraciones ni entrevistas de esas 10, 12 personas que se voltearon y votaron por fuera del cálculo que el gobierno tenía, que eso es un momento al que ya vamos a llegar como consecuencias, pero esa historia un poco de que la intervención tan directa del presidente otra vez hostilizando al que no vota como ellos, ¿cómo vieron ese momento? No, pues es que, digamos, eso no ayudó para nada. Ya. El presidente, o sea, ese fue el punto de la profecía autocumplida. Y en eso, pues, no ayudó a Balanta, no ayudó al Congreso y terminó ayudándole a Carlos Camargo a elegirse, pues, como el salvador de la democracia, porque, pues, resultaba que el presidente directamente estaba intentando intervenir en la elección. Y o sea, la ansiedad del presidente y el Twitter cuando se juntan y cuando hay un evento de estos, pues en general no produce un resultado bueno. Y pues mucha gente también de su propia bancada de gobierno, con los que tenían acuerdos y con los que los ministros habían hecho el previo trabajo de composición política, pues terminan volteándosele también. Sí, yo creo que ese es el punto al que tenemos que entrar, porque después de este preámbulo, el día de la elección, vienen las consecuencias, ¿no? El día después, que yo creo que es un momento del cubrimiento fundamental, porque esto tuvo consecuencias. ¿Cómo vieron ese cubrimiento de esas consecuencias, este relato de la derrota del gobierno, un poco este relato de qué fue lo que pasó, Armando Benedetti como este componedor que no compuso nada? María Paula, ¿cómo estuvo ese momento posterior de las consecuencias? Pues yo escuché una cantidad de adjetivos como avasalladora derrota, aplastante derrota, el peor de los escenarios en el Congreso, el gobierno hacia atrás, aplastado, derrotado, en fin. En muchos de los medios, pero antes de referirme a algunos titulares que traje, quería parar en la FM, una emisión que hicieron con una editorial que me llamó la atención porque arranca Juan Lozano como burlándose del momento, haciendo una suerte como de teatro. Entonces, ¿qué estarán diciendo? Celebrando casi. Me imagino, Darcy, algunos congresistas diciéndole a Benedetti, no, pero si mi voto por Balanta es el que tenía un puntico en la margen izquierda, no me quite mi identidad, mire que ahí estaba, mi votico yo lo marqué, le puse un puntico negro, le puse una carita feliz, le puse una rayita, porque los están llamando a lista. Sí, eso sí los están identificando. Entonces, dice Juan Lozano, sí, pero ¿qué será que está diciendo? Allá yo tengo un votico con un puntico y una carita feliz, dicen esto, que no me quedó. Un poco caricaturizando las quejas y los reclamos que hay sobre asuntos, pues, que creo que los medios tienen que ser muy precisos en contar, que tienen que ver con las personas que estaban impedidas, eso que no se avaló, si se avaló, ¿no? Y que en vez de explicarlo fácilmente, pero en una audiencia en la mañana, en la radio, en las mesas, que está esperando un marco de sentido, como así que ahora parece que hay un problema con el número de votos y las personas que estaban habilitadas, ¿no? Quien no entiende el lenguaje jurídico que muchas veces los expertos utilizan, que le cuenten a la gente, vea, de estas personas hay 4 que en principio no podían votar por un conflicto de intereses y lo hicieron, ¿no? Y hay un asunto de los tiempos y de los permisos que se otorgaron que está en disputa, porque lo que hay en la post es un discurso en disputa. Y me llamó la atención este tono que no es tan de Juan Lozano, no es tan usual en Juan Lozano, que es como, ¿no? Usar ese recurso, que la carita, que el puntico, como si estuviéramos hablando de la votación ni del personero del kinder. Páramo, ¿qué viste tú en ese día después? Está un poco este relato de que el gobierno se sentía traicionado y por lo tanto iba a haber un remesón ministerial. ¿Cómo fue eso? Pues hubo como un anuncio, ¿no? Del presidente Gustavo Petro pidiendo la renuncia a tres ministros. Bueno, todo en medio como de unos viajes, etcétera, ¿no? Todo sí, estaba lejos el hombre en un uso horario bien lejano. De las lechonas en Japón. Exacto. Ojo, en otro uso horario, ¿no? Porque podían ser muy las 3 de la mañana, que es como la hora fatídica. Exacto. Sí, es la hora que en ninguna parte del planeta debería Gustavo Petro tuitear. Sí. Salió mal. Esto salió mal. Esto salió mal.
Te escuchamos. Hubo ese anuncio, yo creo que había un cierto tipo como de tendencia se alcanzó a armar cuando el presidente Petro pidió esas renuncias protocolarias porque, pues claro, es decir, como que era lo que estaba diciendo Laura hace un segundo. ¿Cuál clientelismo ganó? ¿No? Como cuál clientelismo ganó y a quiénes, por quiénes tú te sentiste traicionado. Claro. ¿No? En el Senado para quitar a estos 3 ministros. Esto se volvió como una buena parte del gobierno de Petro, pues un anuncio, más que una realidad. Pero pues yo no sé las consecuencias de eso todavía, cuáles sean, ¿no? Como a estas alturas del momento. Hay otra cosa que yo también quiero enfatizar, que es respecto a la justicia colombiana, que son los efectos posteriores. Me parece que aquí en Colombia, no sé si últimamente, pero es decir, lo he visto en el último año, no sé si en los últimos 10 años ha pasado lo mismo, pero hay como una conformación muy peligrosa de irrespeto a la justicia. Ok, ¿a qué te refieres? Hay una nota pues que sale de Infobae, que ellos no dan el contexto. Me pareció raro como que no dieran a qué hizo la Corte Suprema de Justicia rechazo, esto es anterior a la elección, simplemente cuando publicaron la lista de aspirantes. Pero para esa fecha, la Corte Suprema de Justicia pidió respeto a su propia entidad, ¿no? Como hay que tenerle respeto a la justicia, ¿sí? Como rechazamos los pronunciamientos y las declaraciones que representan una amenaza a la autonomía e independencia de la Corte Suprema de Justicia. Infobae queda debiendo ahí a qué se refiere exactamente, ¿no? ¿Cuál es el destinatario? Pero después de eso, pues tenemos toda esta cuestión del caso de Uribe, la decisión de una jueza en primera instancia, que muchas personas, estoy hablando también de medios de comunicación y de personas que hablan en medios de comunicación, se la pasan, ¿no? Como esto, claro. Esto es injusto, esto no es en derecho. Esto es... Ahí sí no está la institucionalidad operando. No, esto es un juicio político. Y la ambientación, también me parece peligrosa la ambientación de que si no se elegía a Camargo íbamos a caer en básicamente una dictadura, ¿sí? Yo esas cosas como que me parece que deberían ser analizadas con mucho más cuidado y con una enfática defensa pues de la verdad. Yo creo que una de las personas que más estuvo pilas de eso fue el profesor Rodrigo Primni, a quien se extraña, por ejemplo, en un discurso en el Congreso diciendo que lo elijan como magistrado de la Corte Constitucional, pues diciendo eso, como tratando como de aterrizar un poquito. Por ejemplo, Balanta no ha dado ninguna señal en su vida de ser petrista, ¿sí? Como Ninguna. Cero. O sea, no hay una sola prueba de eso. Y que Cero. los medios hayan participado, que ciertos medios hayan participado de ese relato, es una cosa aterradora. Además que cualquier cosa más o menos cercana a un discurso más progresista, más liberal, más de protección de derechos y libertades básicos del individuo sea leído hoy en día como petrismo, es lo que me parece súper peligroso. Claro, esa es una buena lectura. Y la forma sutil de decir lo mismo es, ahora en la post, solo mostrar que esto es lo peor que le ha pasado al gobierno de Petro. Es decir, hay unos medios que se la han jugado más de frente, ¿no? y la asociaron directamente al petrismo, pero otros han sido indirectos, pero apuntando en la misma dirección. Y es decir, no eligieron a Balanta, el gobierno de Gustavo Petro perdió. Esta es la peor derrota, decía. Qué bueno que perdió. Esta es la peor derrota de la historia del Congreso. Y es como... Caracol Televisión dijo eso. Es la mayor derrota del presidente más que sus reformas caídas, dijo Caracol Televisión. Y eso es precisamente seguir conectando, ¿no? a la idea del petrismo. Sobre este asunto de las derrotas y las consecuencias, te quería preguntar, Laura, en particular... Vino como este relato de que iba a haber crisis de ministros, pero realmente no ha ocurrido. Está como pendiente, a lo mejor nos comen la boca de aquí al viernes que salgamos. Pero hubo un ministro en particular que yo creo que fue destacado, aparte de Benedetti, digamos como fracasado, que es un ministro pues del Partido Verde, de la coalición, que es Sanguino, que viene con mucho éxito, que venía como con mucho aire en la camiseta. ¿Cómo viste tú el relato alrededor de Sanguino y el cubrimiento alrededor de él en particular?
Pues yo creo que se centró mucho el cubrimiento en la sacada del Congreso, ¿no? Uno, y segundo, en que al parecer, digamos, él era como el responsable de armar esto porque venía del Partido Verde y entonces tenía que poner al Partido Verde a funcionar y pues eso no es verdad, digamos, pese a que venga del Partido Verde, pues eso no es una unidad monolítica ni nada por el estilo, pero yo sigo con mi teoría de la conspiración intergaláctica y sigo pensando que incluso esas movidas, digamos, de decir saquemos a los ministros que no funcionaron y cambiemos el gabinete otra vez, etcétera, etcétera, pues sí estaban muy auspiciadas por quien realmente sí era el ministro de la política encargado de armar esto, es que para eso lo pusieron supuestamente ahí, que era Armando Benedetti. Y pues sí, la narrativa con Sanguino, después de haber sacado la reforma laboral, incluso en un Senado muy adverso que ya la había rechazado, pues digamos que llama la atención por lo menos. Sí. Yo quiero retomar un asunto que Páramo tocaba ahorita, de esta especie como de guerra clientelar, ¿no? Porque es un poco, bueno, Camargo, La Silla Vacía lo reportó muy bien, en dos de sus huevos revueltos que se hicieron al respecto se hablaba como de un modus operandi, ¿no? De que ellos podían probar que este era el modus operandi que él había aplicado, no solo en esta ocasión, sino de manera previa. Pero también está esta paradoja o esta tensión ambigua de que si sales derrotado en esto y sales a decir que vas a sacar una serie de ministros y vas a quitar a una gente de sus puestos, pues estás también como de algún modo confesando alimentando esa idea. También estabas tú detrás de la posibilidad clientelar. Pero al margen de eso, y pasando como a este último movimiento que me interesa de esta historia, es que, bueno, el día después la derrota, la búsqueda de responsables, pero ha pasado una semana desde la elección y las noticias sobre esto siguen ocurriendo, y siguen ocurriendo en el sentido de una demanda que se está preparando en contra de la elección, una magistrada Ángel que se cansó del relato mentiroso de Germán Vargas Lleras a través de sus columnas en El Tiempo y decidió salir a pronunciarse, y lo tercero también de una búsqueda de parte del gobierno de quiénes fueron los que traicionaron. Porque hubo en la prensa el relato de, bueno, entonces, ¿cómo así que perdimos por 10 votos cuando se supone que íbamos a estar 50, 51 apretado y resulta que se va por encima de 12 votos? Y aparece ahí la idea de que comunes fueron quienes traicionaron y que algunos congresistas del propio pacto. ¿Cómo vieron ese como posterior tardío, una semana después, en esos tres frentes? ¿Qué les interesó en ese cubrimiento, Laura? Pues ve, a mí me llama la atención, digamos, nosotros tenemos tan naturalizado el clientelismo que es, digamos, pero, o sea, lo teníamos súper naturalizado, pero era como un secreto a voces, ¿no? Si algo a mí me gusta de este gobierno, o sea, de la existencia de este gobierno en la vida republicana del país, es que es todo como más abierto, ¿no? Sí. Entonces, o yo no sé si escandaloso, pero abierto. Es escandaloso, pero abierto. Entonces, o sea, salen a cobrar en público, ¿no? ¿Quiénes fueron los traidores de esto? Pero ¿cómo así? Si ustedes estaban, si les tenían, si todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también del otro lado, pues se ve forzado a hacer esto de manera muy abierta. Ahora, eso tiene un gran peligro y un gran riesgo, que es lo que estamos aquí viviendo, y es que termine normalizándose tanto. O sea, siempre ha estado normalizado, pero que se termine también normalizando en la opinión pública, que ya uno termine diciendo, sí, mira, es muy normal que cualquier ministro que llegue cambie y rote el ministerio y lo vuelva de para atrás o tal cosa, que ya ni siquiera es por partidos, sino por individuos. Y eso no solo está pasando en Colombia, yo creo que también estamos asistiendo como una desinstitucionalización de las instituciones democráticas, valga la redundancia, en varios países del mundo, ¿no? Con figuras extravagantes, semiocráticas, como dice Rivas, ese es un término maravilloso. Y genera cierta preocupación también en el posterior. Ahora, me encanta que demanden a Germán Vargas Lleras. Yo creo que eso no puede quedar como en la total impunidad, que uno salga a decir una cantidad de cosas sin ningún soporte de ningún tipo. Todas las mentiras de sus columnas de opinión. Sí, eso me parece que es un referente en este momento. Como algo que anotar, porque me pareció muy chévere cómo titularan los huevos, ¿no? No, Germán, la Corte no será petrista, nunca. Pero ahondemos, Mariana, en este argumento de que Camargo llega a evitar que la Corte se convierta petrista y que caigamos en las garras del petrismo constitucional, pues, que pues ambientaron obviamente líderes como Germán Vargas Lleras y que le copió buena parte de la oposición. ¿La Corte entonces con la elección de Camargo es menos petrista de aquí en adelante? No.
Tati, la Corte no es petrista, ni ha sido duquista, ni ha sido santista. No, Acá en la silla, de hecho, hemos revisado las sentencias de la Corte Constitucional en todos los temas clave para el gobierno Petro: la reforma pensional, la primera reforma tributaria, los estados de emergencia y conmoción interior que se decretaron tanto en La Guajira como en Catatumbo y demás. Y no es cierta esta tesis de que la Corte Constitucional ha favorecido a los intereses del gobierno. Pero creo que muchas veces se olvida que las decisiones de los magistrados tienen que ser motivadas. O sea, esto no es como que... Y allí analizan, pues, las teorías y lo que Vargas Lleras ha intentado hacer empujando y empujando en sus columnas. Pero por ahora, o hasta ese momento, era una apreciación que los mismos periodistas que cubren el Congreso y lo que pasa en la política se han dado cuenta, porque lo lleva haciendo no en una, sino en varias entregas, ¿no? Pero lo que sucedió recientemente es que la magistrada Ángel hace la denuncia puntual, y eso marca una diferencia. Claro, sale a pronunciarse en medios. No somos nosotros diciendo, hay imprecisiones, ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué le permiten ese espacio legitimado en un periódico como El Tiempo? Porque no es que él publique, pues no sabemos en dónde, y no tenga un parlante muy grande, al contrario, tiene una capacidad de impacto que es más alta que la nuestra, escuchen más presunto, pero ¿qué implicaciones tiene, no? Y creo que lo que hizo la magistrada es poner un precedente también para estos momentos de tensión como el que viene tan preelectoral, como, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de decir falsedades y cuáles son los mecanismos para defenderse de eso? Sí, yo no sé si quieren entrar en más detalles de lo que la magistrada sale y dice, porque me parece que no es como un mero comunicado, sino que me parece significativo. Y también ahí voy retomando cosas para el redondeo final, pero Páramo, te escucho sobre este momento posterior, ¿no? Como de las traiciones, de la demanda, de que se necesiten días, ¿no? Para poder asimilar y salir a contestar lo que ha ocurrido, y por eso me parece que esta sigue siendo una noticia que sigue viva hasta cierto punto. Creo que es momento de entrar en esa racha de Germán Vargas Lleras. Racha, me gusta que le digas sí, racha. Bueno. ¿A qué te refieres con racha? Como que el man estaba enfermo en un hospital en Houston y volvió, y ahora está... Pero la racha de Germán puede remontarse hace rato. Bueno. Puso de fiscal. ¿Etapa cuál? Puso de fiscal general como vicepresidente de la República a Néstor Humberto Martínez Neira, para desgracia de la justicia en Colombia. Por eso, entonces, ¿de qué temporada de la racha estamos hablando? Esta es la última racha de Vargas Lleras contra la institucionalidad colombiana, que eso a mí me parece, pues no sorprendente, pero sí es como bastante diciente de lo hipócrita que son los sectores políticos acá con este cuento de la institucionalidad. Y los cubrimientos consecuentes en los medios, ¿no? O sea, porque ¿quién le interpela a Germán Vargas Lleras si no sale una magistrada? Yo creo que la magistrada esperó varios días a decir, bueno, a mí me corresponde salir a decir esto, y después de que una semana nadie lo salía a decir, pues me toca salir a mí, porque ¿quién más? Sí, las interpelaciones fueron sumamente tímidas en los medios. Ay, doctor Germán, estás pasándote un poquito de la raya. Absolutamente. O sea, porque también es el político de que preguntas tan chimbas. Es decir, exacto, es el altanero que pocos quieren interpelar. Es el niño de 7 años subido en la mesa del presidente, con la foto famosa de él con su pantaloncito. Germán Vargas Lleras, bueno, digamos como que esta andanada de Germán Vargas Lleras en contra de la institucionalidad, que poco le importa, la institucionalidad que en Colombia a veces lloran, ¿no? Como, ay, nuestras pobres instituciones. Ahora inventémonos una sección con el doctor Gaona en la W Radio para cimentar las instituciones. Sabe de todo el doctor Gaona. Entonces, se inventan eso porque están en peligro las instituciones con los discursos. Hay que bajarle el tono, ¿no? Como, en fin, con esto yo no quiero decir que yo esté de acuerdo con los ataques que hace Gustavo Petro en contra de las instituciones, no, pero sí me molesta la hipocresía que hay en todo esto, y que cuando Germán Vargas Lleras lo hace es la oposición digna y válida que existe en Colombia. La columna a la que hace referencia sobre todo Natalia Ángel, aunque Natalia Ángel, la magistrada, dice que es una campaña de estigmatización en su contra, es muy extraño que un magistrado
haga esto. Es muy raro, claro. Es rarísimo. Siento que es una sensación de desprotección frente a la conversación pública, que ella dice, me toca salir a mí porque aquí nadie salió a decir nada. Exacto. Claro, además, cómo se debe sentir, es decir, o sea, tampoco es, si no lo quieren interpelar los periodistas, pues que salgan a decirle a uno esa cantidad de cosas en una columna, y Germán Vargas Lleras, pues... Total. Entonces, Germán Vargas Lleras había planteado la posibilidad de que la democracia colombiana colapsara. se fuera al demonio. Colapsara, como desde la primera semana, pero Sí. otra vez. Él, un Lleras, nos estaba diciendo que la democracia colombiana se iba al demonio. Y entonces hace unas preguntas como, por ejemplo, en su pregunta que se llama Sucios Mentirosos, él hace una pregunta que es, ¿qué hacían magistrados de la Corte Constitucional como la doctora Natalia Ángel interviniendo en esta elección? Y ella dice, ¿cuándo en mi vida yo he intervenido en una elección? Sí, como, ¿cuándo yo he ido a la Corte Suprema de Justicia a decir que ternen a tal o cual? Sobre todo a mí me parece que esto es, de verdad, esto es muy, muy peligroso, pero bueno, Vargas Lleras siempre juega a eso, a estar ahí al filo del peligro. Lástima que no esté Rivas imitándolo en este episodio porque sería increíble. Lo hace fabuloso. Pero tú puedes intentarlo, Páramo. Tú tienes recursos también. Porque además si volviera el diccionario de Vargas Lleras en este capítulo, verán. Sí. Entonces ella responde a Germán Vargas. Rechazo con contundencia. Ella dice que rechaza con contundencia, pues que ella nunca ha hablado con magistrados de la Corte Suprema, lo que yo estaba diciendo ahorita, perdón. Que no ha hecho publicación alguna o manifestación pública que pueda entenderse como intervención en dicha elección y que esa insinuación es una falsedad grave. Claro. Y yo estoy como... Lo está tratando de desacreditar por completo en su función judicial. Exacto, sí, y en su dignidad como magistrada. Total. Y a mí peligrosamente me parece que están convirtiendo esto en un juego político cuando lo que más debería estar despolitizado es esa justicia tan de alto nivel como una alta corte que decide cosas constitucionales. El tribunal de cierre. El tribunal de cierre constitucional. Yo mezclo un poco esto con una preocupación del editorial del Espectador que dice, hay que recordarle al señor Camargo que la lealtad no es con los congresistas que lo eligieron. Y yo no sé si Camargo entiende eso. No. Y él, no. Y él entiende cuál es el deber de ingratitud de un funcionario de esa altura. Pero y de para ese nivel. nada, No lo él entiende. es un hombre sumamente grato. Eso sí puedes decirlo con certeza, su función en la Defensoría del Pueblo, es decir, y no solo él, digamos los defensores también que han estado recientemente, pues han sido defensores, yo excluyo a Iris Marín de esto, que sí me parece que es una persona afortunadamente ingrata con los votos de los congresistas y que ha hecho una función muy decente en la Defensoría del Pueblo, pero Camargo no oyó tal hora tampoco y cada vez que llegan y uno los tuvo que ver con esa recua de familiares recomendados de congresistas, etcétera, etcétera, porque ese es nuestro Estado paralelo. Si a ti te eligen, tú pagas esa elección y la pagas con clientela. El Congreso de la República es la bolsa de empleo más costosa de este país. Bueno, me parece espeluznante, pero importante de escuchar lo que dice Laura. Yo iría hacia un movimiento de cierre, de final de episodio, si les parece bien, retomando varias cosas. Una, se supone que aquí también hay una cosa que no hemos discutido, que yo creo que se cubrió poco, pero que yo creo que se discute allí, tal vez en columnas de opinión más que en la propia reportería y en las noticias de prensa, y es el hecho de que, pues, hay una cierta estructura del Estado que permite que este tipo de elecciones propicien estas cadenas y estos modus operandis y que por lo tanto una reforma a la justicia necesitaría revisar justamente cómo se eligen este tipo de personas, si la estructura, si los procedimientos. No sé si les interesa algo, si vieron algo del cubrimiento en ese frente. Y también hay otra idea que me parece pues importante contarle a las escuchas y a la gente que a veces también consume presunto, no como junkies como nosotros que ven y consumen mucha información, sino para informarse de manera un poco más sana de nuestro ciclo noticioso, y es el hecho de que este es el último magistrado que se va a escoger en los próximos 3 años. O sea, aquí viene una suerte de momento plano, si se quiere, de momento, no sé si tranquilo, pero de momento extendido por los próximos 3 años. Eso que produce en la narrativa, una cierta tranquilidad, una cierta resignación. No sé cómo vieron esas dos instancias un poco para empezar a cerrar esta historia. La estructura del Estado y lo que viene ahora en 3 años sin una nueva sustitución de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que los medios no se aventuraron a llegar hasta allá, porque
ya estamos cubriendo el fin del gobierno. Y hay una obsesión por marcar, como decía un día Alberto Casas en la W, que ya el petrismo hizo la prueba del ICFES y que ya lo que queda es solo planear la fiesta de despedida. 11, y usa la metáfora, ¿no? Que ahora están en en 11. ¿En serio? Sí, usa eso. Usa como en que 11 no, el gobierno ya entró a 11. Ya entró a 11, ya hizo las pruebas. Ya hizo el ICFES. No, ya hizo las pruebas. No, eso es el profesor Casas. Claro, pero el doctor Casas. Yo creo que el doctor Casas escucha presunto porque a la primera persona que yo le vi en la vida decir eso fue a María Paula Saludos, Márquez. doctor Casas. Saludos, doctor Casas. Pero cuando escuché al doctor Casas casi me doblo de la risa, porque yo suelo decir que ya hice el ICFES de muchas cosas en mi vida. Una metáfora tuya. Y él dijo, claro, no, están en sexto de bachillerato. Y yo, ay, hermoso, estamos conectados. Pero creo que muchos medios están en esa clave, ¿no? En marcar el fin del gobierno. Entonces, este es el último magistrado que se escoge en este gobierno. Esta es la derrota. Para mí, el gran discurso es la derrota, el gran discurso mediático. Y en los últimos días, la tensión, si se quiere, también narrativa que hay por la demanda, la elección. Por la posibilidad de la demanda. Por la posibilidad, ¿no? Y están los medios esperando, pero creo que también se vuelve más fuerte la idea de esto para triunfo de algunos, al menos emocional, es un golpe al gobierno. Desde adentro puede ser un golpe a Benedetti. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo lo va a afrontar el presidente? Y desde afuera es ver que esta no la ganó, ¿no? Andrés. Sí, yo veo la demanda que evidentemente se viene. Por favor. Hay un precedente además que mencionan en El Espectador que es el de Alejandro Ordóñez. Ordóñez, por favor, ni más ni menos. Que se le pudo probar que era un clientelista que había elegido a mucha gente y eso fue su razón suficiente para demandarlo y para que se cayera su elección. Claramente. Anulada por el ¿Elección Consejo o de Estado. reelección? Porque creo que era su segundo. Era reelección. Era reelección como procurador. Exacto, por haber nombrado en el Ministerio Público a personas con relaciones con la persona que lo elegía a él. Entonces está eso por un lado y está también, yo creo que el debate que van a dar algunos juristas, que es tal vez la reforma al sistema que trata de elegir a estos magistrados. Yo creo que esa es la tesis pues principal que Rodrigo Uprimni aborda en su última columna que dice la reductio ad Camargum, en el que él dice que hay que modificar la designación de magistrados, pero él se pregunta si es con un cambio profundo o con ajustes más puntuales y deja la discusión para después, porque sí es una discusión que me imagino que irán a dar varios juristas, ¿no? Como yo creo que Diego López, por ejemplo, también podría entrar ahí, el mismo Rodrigo Uprimni, que van a como plantear posibilidades, porque pues deja un sinsabor obviamente lo que pasó. Laura, ¿cómo ves tú este cierre de esta historia? ¿Qué te interesa a ti? No, yo creo que la reforma, para ir al tema de la estructura del Estado, punto, y cierro con eso brevemente, la reforma necesaria no es tanto la reforma a la justicia, es la reforma política. Primero, porque es decir, es la clase política la que va a pervertir cualquier modelo que nos imaginemos, lo va a pervertir. Entonces, si no pasa la reforma política y una seria reforma política, primero, lo que podamos, o sea, nos inventamos la rueda y la rueda la vuelven cuadrada. O sea, ahí no va a haber absolutamente nada. Entonces, este Estado tiene que pasar de tener la proporción que tiene hoy de 70% a digamos, de los cargos públicos de todo tipo, desde la señora de los tintos hasta los viceministros, etcétera, en manos de congresistas y un 30% de carrera al revés. Un 30% de la política y un 70% de carrera porque es la plata de todos los colombianos la que está ahí. Pero ahí estás hablando de una cosa que significa mayor gasto público, un Estado más grande, y eso a la derecha le cuesta muchísimo asimilarlo. Claro, pero es que ahí estamos haciéndonos un poco los pendejos, ¿no? Porque el Estado es suficientemente grande, pero todos creemos que el presupuesto de inversión se va en inversión y no, se va en funcionamiento. Entonces, sincerémonos también en eso. Claro, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. No sé si quieren una última puntada en algún frente que se les haya quedado pendientes. Yo me quedo con la pregunta que hicieron en unos huevos sobre el suerte de petrismo constitucional que se instala en los medios y cuáles se van a desmarcar de eso ahora cuando venga la fase 2. Ok. Laura, muchísimas gracias por tu visita. ¿Algo para cerrar? No, yo siempre muy feliz, pues invitarlos a todos a escuchar más y más a Presunto Podcast, a participar en Medellín, a todo lo que hay que hacer alrededor de este proyecto que nos encanta y que nos hace la vida feliz el domingo. Muchas gracias. También, por favor, consuman la información de Pares, que siempre es muy, muy estructurada y muy seria. María Paula, enfatizamos nuestra visita a Medellín.
Sí, recuerden, vamos a estar este fin de semana, sábado y domingo, en la fiesta del libro. Esto es gracias a una invitación que nos hace Confama. Vamos a estar a las 6:30 de la tarde el sábado haciendo un episodio en vivo. Van a poder ver cómo es que grabamos y nos organizamos para tener esta conversación que ustedes reciben luego en forma de podcast. Y el domingo les vamos a contar un poco más del tras bambalinas del proyecto. También, pues si usted no está en Medellín, recuerde que Presunto tiene página web, que es presunto.co. Ahí encuentra como todas las maneras de conectar con nosotros. Tenemos unas comunidades muy vivas en Discord y en WhatsApp. Si usted quiere entrar ahí a conversar con nosotros, hágase mecenas, apoye este proyecto y ayúdenos a seguir creciendo. Eso es, muchísimas gracias. Pronto les informaremos sobre la campaña de recaudación de fondos que tenemos pendientes de lanzar para poder ocuparnos de esta digestión de tantos contaminantes en la estructura de información del país. Y como ya les contó María Paula, nos vemos el sábado en Medellín, 6:30 de la tarde, en el marco de la fiesta del libro. Muchas gracias y nos vemos pronto. Este episodio de Presunto contó con la participación de nuestros panelistas, Andrés Páramo, Juan Álvarez, María Paula Martínez y Laura Bonilla. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar nuestra mercancía. También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.